A veces lo tenés todo, postura, calidad de movimiento, creatividad, pero no pasa nada. Y otras veces apenas das 2 o 3 pasitos con un buen abrazo y tu pareja se queda enamorada. Bailar es cuestión de técnica o corazón. En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y hoy quiero compartir algunas reflexiones sobre un tema que desde hace años me viene martillando la cabeza y que siento que de algún modo necesito sacarlo a la luz. En realidad se trata de 2 situaciones en particular, pero que para ordenarme comienzo por la primera. Y el tema es que un día, siendo yo principiante, estaba en una milonga con 2 mujeres canadienses y en función de querer sorprender a una de ellas, la invité a la pista. Y me acuerdo que mientras bailábamos, le tiré con todos los caramelos surtidos de que disponía hasta ese momento. Barridas, sacadas, ganchos y todo tipo de creatividades que se me pasara por la cabeza. De más está decir cuánto sentía que la sorprendía. De hecho, me acuerdo que se sonreía ante cada movimiento, unas sonrisas que yo vivía como una aprobación. Y así pasaron los 4 tangos con una demostración de destreza de mi parte. Una tanda que yo imaginé que le iba a ser inolvidable. Pero después vino otra tanda y se acercó a la mesa un hombre que yo estimaba como un anciano y me dijo: ¿puedo bailar con una de estas mujeres? Por supuesto le dije que sí, porque como buen principiante pensé que ese hombre no podía llegarme ni a los tobillos. Más aún, lo seguí con la mirada mientras bailaba y lo único que hacía era una hamaca, unos 8 atrás, unos pasitos adelante y nada que me sorprendiera. Y pensé cómo debía estar sufriendo la mujer, ya que el pobre hombre con un baile tan limitado no podía competir contra mí. Pero cuando la mujer regresó a la mesa, me dijo: vos bailás muy lindo, pero Marcelo... No voy a hablar aquí del puñal que sentí en el corazón. 10 años de terapia me ayudaron a sobrellevarlo, pero me había dado cuenta de que existía una diferencia enorme entre manejar la técnica y bailar con el corazón. Y entonces me planteé que todo cuenta con una importancia en función de cuál sea nuestro objetivo, porque como bailarín de escenario, para mí era importante ser creativo, ágil y preciso, pero como milonguero quizás debía aprender a poner más emociones en vez de más pasos. Y lo cierto es que si bien algunos maestros defienden o defendemos la importancia de dominar una buena postura y ejecutar el baile de manera impecable, también hay otros que sostienen que el tango debe fluir desde el corazón y transmitir algo especial a quien se abraza. A ver, yo soy de los que defienden el estudio de la técnica. Para mí, bailar sin técnica es como comer sin cubiertos. Me horroriza ver cuando se zamarrea a una bailarina o cuando se patean los tobillos de un bailarín. Creo que cualquier persona dedicada a bailar debe dominar los pasos, la postura, el equilibrio, la musicalidad, lo que sea para ejecutar el baile de manera adecuada. Pero, por otro lado, también soy consciente de que la técnica por sí sola no sirve para nada si no está al servicio de transmitir una emoción durante el baile. Digo, cuando bailamos tango todos estamos contando una historia a través de nuestros movimientos, pero el corazón y el alma de esa historia está en el abrazo y el modo de compartir. Y creo que esa combinación de técnica y emoción es la que eleva al tango a una forma de arte que trasciende lo puramente físico y lo convierte en una de las danzas más profundas que se puedan encontrar. Quizás esta discusión sobre bailar tango con técnica o con el corazón pueda verse como una falsa diferencia, aunque no lo sé si lo es tanto. La segunda experiencia que recuerdo haber pasado me ocurrió luego de haber realizado una exhibición. Estaba en un festival, la gente aplaudía de pie y yo sentí que no había sentido nada. Una situación espantosa, porque cualquiera habría dicho: ¡qué éxito! ¡Qué bien que bailaron!
pero para mí fue como haber estado en el vacío durante 5 minutos. Y al comentarle esto a un colega me dijo, y lo que pasa es que vos te preocupás por la conexión. A mí no me pasa porque solo me importa el movimiento. Y esto ocurre cuando hay una diferencia entre quien improvisa y quien coreografía. Y quizás el riesgo de improvisar es que ese día, en ese momento, sea por el motivo que fuere, el corazón no latió tan fuerte como otras veces. Se quedó anestesiado, vaya uno a saber por qué. Mientras que el que coreografía hasta teatraliza la emoción y no le importa si se entera de que el perro le rompió los almohadones de la casa, porque él va a seguir su rutina como si nada. Y como revés de esto, entonces uno se pregunta si bailar tango sin técnica pero con corazón no hace al baile más auténtico. Y la respuesta no es fácil. Hay quienes te dicen que la falta de estudio puede ser compensada por la autenticidad emocional y que la rigidez de seguir la técnica puede limitar la espontaneidad de una conexión en el baile. Creo que en algún punto esto es posible. Bailar sin preocuparse tanto por la técnica puede permitir una mayor libertad para expresar las emociones. Incluso puede llevar a un estilo de tango más orgánico y menos estructurado en el que los bailarines se pueden entregar por completo a la música y a interactuar con la pareja. Pero desde otro punto de vista, también me parece que la ausencia de técnica puede limitar la capacidad de los bailarines para comunicarse con fluidez a través del baile. De hecho, un estudio serio de tango proporciona las herramientas necesarias para moverse con seguridad y comodidad en una pista. Y esto quiere decir que la técnica y la emoción, si el tango realmente te toca el alma, no son mutuamente excluyentes. Ninguna base técnica debiera ser vista como un obstáculo para la expresión emocional, sino como un medio para potenciarla. Una técnica bien aprendida hasta puede brindar confianza y la libertad para sumergirse por completo en la experiencia del baile. Sí, siempre y cuando al sumergirme no me ahogue. Pero más allá de esto, ¿qué pasa con las personas que bailan bien técnicamente, pero no transmiten ninguna emoción a la pareja? La verdad es que no cuento ni con una fórmula mágica ni con un terapeuta a mano, pero a mi entender, la solución radica en conectarse más profundamente con la música y con la pareja de baile. Si la música de tango no te conmueve, no la bailes. Dedícate a escucharla a diario, busca qué orquestas te sensibilizan, intenta entender lo que dicen las letras, y si aún así no te pasara nada, quiere decir que esta danza no es para vos, o que te va a esperar cuando llegue tu momento. Y si la pareja no te atrajera, por el motivo que fuere, pensá cómo encontrar puntos comunes para fundirte con ella si realmente te importa. Y del mismo modo, si sos de las personas que transmiten muchas sensaciones en un abrazo de tango, pero disponés de un vocabulario de movimientos limitado y repetitivo, también tengo una respuesta. Y esta es que tomes clases o veas videos como los que transmite este canal y tengas un profesor o una profesora que pueda observarte y corregirte, porque no alcanza solo con reproducir un movimiento, sino entender cuándo debiera aplicarse ese movimiento, cómo debiera colocarse el cuerpo y cómo contemplar el movimiento de la pareja. Así que toma clases para enfocarte en la técnica, la figura y la musicalidad, por mencionar algunos temas. Y una vez que lo aprendas, anda a las prácticas y pulí la secuencia hasta que se vuelva natural en el cuerpo. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, debemos entender que estamos en la época en que el tango se ha profesionalizado más que nunca y debemos ser cuidadosos de que la búsqueda de un perfeccionamiento en los pasos de tango no interfiera con la expresión de las emociones que quisiéramos transmitir. De hecho, la autenticidad en el tango
proviene de la capacidad de comunicar las emociones de manera genuina a través de una técnica, justamente porque la verdadera magia del baile radica en la conexión humana y la habilidad para contar una historia a través del movimiento, lo cual significa que somos auténticos cuando técnica y corazón conviven en equilibrio y solo en función de transmitir amor. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.